día de hoy les vamos a enseñar a construir un timbre automatizado para el colegio utilizando la placa BQ Zoom de la empresa Diwo. En un proyecto anterior nosotros ya habíamos construido un timbre, pero utilizando una placa ESP8266, que es este que tenemos acá, en el cual utilizamos el entorno de programación de Arduino. En este caso la diferencia va a ser la placa. Esta es una placa que muchos de los colegios en Colombia disponen de estos kits, y la intención de este video es que aprendan a utilizarla sacándole el máximo provecho. Para ello, para la elaboración de este timbre vamos a necesitar la placa, vamos a necesitar un módulo LCD 16x2 con una conexión de tipo I²C. Vamos a necesitar un módulo relé y una pequeña sirena que va a simular el timbre. En este caso es una sirena que funciona con 12 voltios. Y muy importante, el módulo reloj. En este caso estamos utilizando un módulo reloj RTC DS1307 con conexión del tipo I²C. Cuando yo me refiero a conexión I²C, en nuestro timbre tanto la pantalla LED como el módulo reloj son de conexión I²C. I²C es un protocolo de comunicación que permite la comunicación entre estos dispositivos y la placa utilizando solamente dos cables de datos, lo cual simplifica mucho nuestra conexión. Entonces, a continuación les voy a mostrar cuál es el programa que se va a cargar en la placa para su funcionamiento. Bueno, y lo primero que debemos tener en cuenta es que lo primero que debemos hacer es configurar este módulo reloj, este módulo RTC. Estos módulos tienen la capacidad de administrar la fecha y la hora, y gracias a que llevan una batería de litio, esta batería les permite a ellos guardar la fecha y guardar la hora por muchos años, así la placa esté desconectada o no tenga conexión de corriente. La hora no se va a descuadrar mientras tenga la batería conectada. Significa que cada vez que encendamos el timbre o lo conectemos, la hora siempre va a estar actualizada y la fecha, y no nos va a afectar. Bien, este módulo, cuando lo compramos por primera vez, el módulo viene en blanco, no viene cuadrado la hora ni viene programada la fecha, para lo cual nosotros tenemos que hacerlo desde el lenguaje de programación. En este caso, como estamos utilizando la placa BQ, esta placa tiene un entorno de programación llamado BitBlock, el cual es un entorno de programación en bloque, y desde BitBlock en línea nosotros vamos a cargar la instrucción inicial de este módulo reloj para configurar la fecha y configurar la hora. Esto se hace una sola vez y solamente voy a cargar esa instrucción desde el entorno de programación, que a continuación lo voy a mostrar. Luego de que nosotros hemos cargado la hora y la fecha en ese módulo, el siguiente paso es hacer un nuevo programa en el cual yo lo primero que va a hacer el programa es llamar la fecha y la hora que están guardadas aquí, llamarlas y mostrarlas en esta pantalla, y luego le escribo un condicional al programa. El condicional que voy a escribir al programa es que si la hora actual coincide con la hora de la alarma, que me active este pequeño relé, y de esa forma el relé va a hacer sonar la sirena o el timbre del colegio. La problemática que se van a encontrar al momento de realizar este programa va a ser la siguiente, que es que este módulo LCD no viene con el kit no trae este módulo LCD, y el entorno de programación BitBlock tiene parametrizado por defecto utilizar una pantalla que tiene una dirección específica, y la dirección específica no es más que es un código interno de la pantalla que tiene una numeración que se debe indicar en el programa para que pueda mostrar los caracteres o los números de forma adecuada en la pantalla. Bien, estas pantallas genéricas que se compró por fuera del kit tienen diferentes direcciones y rara vez coinciden con la dirección que tiene parametrizada el programa BitBlock. Entonces la pantalla no funciona desde BitBlock. Yo lo intenté de diferentes formas y no logré que la pantalla me funcionara de forma adecuada desde BitBlock.
pero sí logré programar el timbre desde BitBlock que funcionara de forma perfecta sin la pantalla desde BitBlock. Entonces podemos hacer este programa de dos formas. Uno, elaborar el timbre utilizando la placa BQ, el módulo RTC DS1307, el módulo RL, y que active el timbre sin la pantalla y funcionará perfecto programando desde BitBlock, y lo veremos a continuación. Ahora, para que la pantalla funcione, como en este caso que yo logré que funcionara la pantalla, lo que hice fue programar la placa, pero desde el entorno Arduino. Recuerden que esta placa está basada en Arduino, y directamente desde el entorno de programación Arduino hay un tipo de placa que me permite programar la placa BQ-Zone. Dentro de Arduino hay una placa que se llama la placa Arduino BT. Si escogemos la placa Arduino BT, a través de esa placa yo podría programar esta placa, y fue lo que hice. Desde Arduino directamente realicé un código Arduino para el timbre, y fue el que cargué en la placa, y que ese código sí me funciona perfecto y me está poniendo a funcionar el timbre con el módulo LCD, que de pronto es lo ideal porque nos permite ver la hora y la fecha actual, ¿verdad? Entonces a continuación lo voy a explicar en detalle las dos formas de realizar el timbre: sin el módulo LCD, directamente programando desde BitBlock, y con el LCD programando desde Arduino. Entonces a continuación vamos a explicar en detalle paso a paso. Este es el diagrama de conexiones para el timbre automatizado del colegio utilizando la placa BQ-Zone. Vamos a conectar un módulo RTC DS1307, el cual tiene conexión con la placa a través de dos pines. Pines son SDA y SSL, son dos pines de conexión tipo I cuadrado C. El pin SDA se conecta en el pin A4 y el pin SSL se conecta en el pin A5 de nuestra placa. Vamos a utilizar una pantalla LCD 16x2, también de conexión I cuadrado C. En este caso el pin SDA también lo vamos a conectar en el pin A4, pero de este lado, y el SSL en el pin A5, pero de este lado. Vamos a conectar también en el cable de puerto serial para transmitir información de la placa al computador y viceversa. Y vamos a conectar un LED en el pin 7, que el LED se va a conectar inicialmente para hacer las pruebas de funcionamiento, verificar que encienda y apague el LED. Pero al finalizar el proyecto, lo que vamos a conectar realmente es este módulo relé en la posición del LED, debido a que para que el timbre se active realmente necesitamos trabajar con un voltaje superior al que la placa puede suministrar, y para ello vamos a necesitar este relé, que es como un switch que va a permitir el paso de corriente sea 12 voltios, y vamos a utilizar una sirena de 12 voltios o los 110 voltios de corriente alterna si es un timbre que trabaja con 110. Entonces deben de seguir este diagrama de conexiones de igual forma como se lo estoy planteando, y más adelante pues les mostraré cómo van a reemplazar el LED por este módulo relé.
Este es un módulo RTC con conexión I²C, el cual nos va a permitir a nosotros mantener actualizada la hora de nuestro proyecto Arduino, y que podemos aplicar en muchos proyectos, como por ejemplo en el timbre automatizado del colegio. Bien, este módulo con conexión I²C son los módulos que tienen 6 pines, de los cuales nosotros solamente vamos a utilizar 4 pines, que son el pin GND o tierra, el VCC 5 voltios, SDA y SSL. Los otros 2 pines no los vamos a utilizar. Entonces la conexión es muy sencilla: GND a cualquier pin de tierra de nuestra placa y VCC a cualquier pin de 5 voltios. SDA y SSL van a ir conectados dependiendo la placa que nosotros utilicemos. Cada placa va a tener un diagrama de pineados o de conexión, es decir, que cada placa va a tener unos pines reservados solamente para la conexión SDA y SSL. Para ello debemos de conocer nuestra placa o tener a la mano el diagrama de pineados de nuestra placa. En el caso de hoy nosotros vamos a hacer la conexión en una placa Big Block de la compañía Diwo, la cual es una placa basada en el entorno Arduino, que maneja, digamos, la misma programación de Arduino, solamente que esta placa pues fue desarrollada por una compañía la cual maneja sus propios códigos que realmente son Arduino, pero la forma en que nosotros programamos es bajo su interfaz, una interfaz que ellos han desarrollado, que es una interfaz gráfica muy sencilla con un diagrama de programación en bloques. Entonces, en este caso, nuestra placa Big Block, las conexiones van a ser las siguientes. Como podemos observar, el pin SDA es el azul. El pin azul, nosotros en nuestra placa, el pin azul lo hemos conectado en el pin A4, que ese viene siendo SDA, y SSL, que es el pin de color verde, está conectado en A5 de nuestra placa BQ Zoom, que es de la empresa Diwo. Bien, el cable de corriente o el cable de VCC lo conectamos a un pin rojo, y el cable de GND a un pin negro, que en este caso todos los rojos son 5 voltios y todos los negros en esta placa son GND. Esa es la conexión de nuestro módulo reloj, ¿verdad? Aquí también aproveché y conecté un LED al pin digital número 7, el cual pues voy a utilizarlo para encenderlo en el programa más adelante. Entonces la conexión de nuestro módulo reloj es muy sencilla, solamente 4 pines. Y el paso siguiente es cargarle un programa que permita hacer la configuración inicial al módulo, es decir, cargarle por primera y única vez la hora y fecha actual. Entonces vamos a proceder a mostrarle el programa en Big Block, el cual, como les dije, la empresa Diwo tiene su propia página en la cual nosotros hacemos un programa en línea. Para ello deben de entrar a internet, entran a bigblock.bq.com y allí pues se registran y crean un nuevo proyecto y comenzamos a arrastrar los diferentes elementos. Bien, como pueden ver, este es ya el entorno de programación de Big Block, en el cual yo tengo la placa. Como pueden ver, este es el entorno de programación de Big Block, en el cual ya yo arrastré la placa. Simplemente aquí donde dice placas, seleccionamos la placa que estemos usando. En este caso es la placa Zoom Core. Se arrastra hasta acá, hasta este punto, hasta la pantalla. Y acá donde tenemos los componentes, pues bueno, yo busqué el componente que es el módulo reloj, que se encuentra aquí, que es este que está aquí, reloj en tiempo real. Simplemente lo arrastré hasta acá. Y igual arrastré el módulo LED, que aquí se encuentra también. El LED lo arrastré. Aquí en este caso no he arrastrado el LED todavía, pero puedo arrastrar el LED y conectarlo en el pin digital 7, que es donde lo tengo en mi placa. Podemos hacerlo, ahorita más adelante lo hago. Y conecté o arrastré el cable de puerto serial, que es este que está acá, que es el que me permite a mí establecer la conexión entre mi placa y el computador. Muy bien, para la escritura del programa nos vamos a esta parte, a esta sección,
Y lo primero que hacemos en el programa es en instrucciones iniciales, aquí en componentes, hay una instrucción que se llama actualizar fecha y hora del reloj. Lo coloco como instrucciones iniciales en el setup para que la haga por única vez al arrancar el programa, ¿verdad? Y luego acá en bucle principal arrastro las siguientes líneas de comando, que son las siguientes: puerto serie, enviar, obtener año, mes, día actual usando el reloj de tiempo real con salto de línea. Le digo que espere un segundo y que luego que el puerto serie envíe hora, minuto, segundo usando el reloj de tiempo real con salto de línea y que espere un segundo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a cargar el programa que nos permite a nosotros activar el LED a una hora determinada. Son las 12:05 de la tarde. Entonces el programa que nosotros vamos a utilizar es el siguiente. Lo primero es que yo tengo el programa diseñado también para conectarle una pantalla LCD igual a la que vemos acá. En este momento no está conectada la pantalla, pero no nos va a afectar nuestro programa. Entonces en el programa lo primero que le especifico es que encienda la pantalla LCD. Luego en el loop le digo que borrar el contenido de la pantalla LCD. Y acá le digo que escriba la hora en la pantalla utilizando el módulo reloj. Y acá pues simplemente activé el puerto serial para que me muestre la hora que el módulo reloj me está marcando en el computador para hacer un seguimiento, pero no es necesaria esta instrucción.
que espere un segundo entre cada dato que me va a mostrar, y luego le digo un condicional que si al obtener la hora usando el módulo reloj es igual a, entonces en este caso como son las 12:06 vamos a colocar que sea para que se active a las 12:08, y cargo el programa a la placa. Y mientras el programa cargo les explico un poco. La estructura de la hora en este módulo es de la siguiente forma. Maneja 1 o 2 dígitos para la hora, minuto, segundo, dependiendo del momento que queramos configurar. Por ejemplo, como son las 12, pues obligatoriamente las 12 maneja 2 dígitos. Entonces en la hora manejo los 2 dígitos, 12. Si fueran las 5 o 6 o 7 de la mañana, no puedo marcar 07, sino solamente 7 horas con un dígito. Como son las 12:08, las 8 no lo puedo escribir 08 porque me generaría un error en el programa. Debo escribirlo como 8 minutos y 0 segundos. Si fueran 10 segundos, escribo 10 segundos. Lo que quiero decir en resumen es que tienen que escribir la cantidad de dígitos en función a la hora que deseemos parametrizar para la alarma. Entonces ya el programa lo cargué exitosamente. Debo esperar a que sean las 12:08. Para eso vamos a abrir el monitor serial para que me muestre la hora actual de mi módulo. Entonces mi módulo me está mostrando que son las 12:07, 28 minutos, 29. Miren la estructura con la que me muestra la hora. Acá tengo mi placa, en este momento se encuentra el LED apagado. Al llegar, vamos a acercar el LED acá a la pantalla. Aquí tengo el LED acercado para observar que cuando llega a las 12:08 el LED debe encenderse. Aquí tengo la placa, lo tengo sostenido con mi mano y la idea es comparar y verificar el funcionamiento óptimo. 55. Bueno, muy bien, hemos verificado que funciona perfecto nuestro programa, que está activando el LED de forma eficiente. El siguiente paso ahora es tener en cuenta que para que nuestro timbre funcione necesitamos parametrizar varias horas en las cuales se va a activar nuestra alarma. Entonces, simplemente lo que debo hacer es coger y duplicar esta instrucción, duplicarla, ¿verdad? Y cambiar los valores en los cuales deseo que se active la alarma. Entonces vamos a duplicar este bloque, lo dupliqué, lo arrastro hacia abajo y vamos a modificar las horas. En mi colegio realmente, en el colegio en el cual yo me encuentro trabajando, pues necesito que la primera alarma se active a las 7 horas, 0 minutos, 0 segundos. Bien, la segunda alarma necesito que se active a las 7 horas, 50 minutos, 0 segundos. Bien, y de esa forma voy duplicando los bloques y colocando las diferentes horas que yo en las cuales va a funcionar mi timbre. La tercera hora necesito que se active a las 8 horas 40 minutos. Se va a activar la siguiente. Oye, por ahora tengo algunas establecidas. Entonces, en este programa, repito nuevamente la instrucción inicial: encender la luz de la pantalla LCD, porque voy a utilizar una pantalla LCD en este caso. La siguiente instrucción le digo que borre el contenido de la pantalla LCD. Luego acá en este comando le digo que escriba en el LCD la hora, minuto y segundo tomada del módulo reloj. Y luego acá le digo que a través del puerto serie me envíe la hora del módulo actual a través del puerto serie. Es para yo poder ver a través de nuestro computador la hora que está marcando realmente el módulo. Cuando yo voy a cargar ya este programa para mi timbre, que va a estar desconectado del computador, esta instrucción realmente va a estar de más. Debo eliminar esa instrucción. Yo lo que necesito simplemente es que la hora se vea reflejada en mi pantalla LCD, y para eso utilizo estos comandos. Entonces le digo que me escriba en la pantalla LCD la hora y que espere un segundo para que me escriba entre segundo y segundo a la hora en la pantalla. Luego acá coloco un condicional que si la hora obtenida es igual a la que estoy parametrizando acá, en este caso las 7 de la mañana, que me encienda el LED, que dure 5 segundos encendidos y que apague el LED. ¿Ok?
Luego le doy una pequeña espera de 100 milisegundos y coloco otro segundo condicional, que si la hora obtenida es igual a las 7:50, encienda el LED. Espere 5 segundos y de esa forma parametrizo todo el horario que me interesa. Entonces es muy sencillo nuestro programa, simplemente procedemos, lo verificamos para verificar de que no exista ningún error de compilación y procedemos a cargar. Y muy simple, tenemos nuestro timbre automatizado del colegio, ¿verdad? ¿Qué debemos de realizar? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bueno, hay que tener en cuenta que en la instrucción yo coloco encender LED. Yo voy a dejar esa instrucción, pero en mi conexión real yo no voy a conectar un LED en la placa, sino que voy a conectar un módulo relé. El módulo relé, cuando él active el LED, el programa realmente va a estar activando el módulo relé, y el módulo relé es quien va a dar el paso de corriente para que el timbre suene. Entonces, a continuación, pues les explicaré un poquitico cómo va a ser la conexión del módulo relé y de qué forma va a funcionar. Realizar la conexión del timbre es muy sencillo. En este caso vamos a utilizar una pequeña sirena de 12 voltios, la cual es totalmente, digamos, inofensiva, la cual no causa ningún tipo de riesgo para las personas que manipulan 12 voltios, ¿verdad? Pero un timbre real en el colegio va a funcionar con 110 voltios, lo cual sí representa un riesgo para las personas, para lo cual hay que tener mucha precaución al manipular ese voltaje. Entonces, en ese caso se recomienda que se asesoren de una persona con más experiencia en manejo de voltajes de 110 o 220 voltios. En este caso, para la conexión con 12 voltios, yo voy a utilizar un adaptador de corriente que me transforma los 110 voltios del toma corriente en 12 voltios. Los 12 voltios me los transforma en una señal con una salida positiva y una salida negativa. Entonces, la conexión, ¿cómo va a ser? Este es nuestro timbre, el cual tiene dos cables, uno de entrada positiva y otro de entrada negativa. Conecto el positivo del adaptador de corriente al positivo del timbre, y el negativo en teoría debería ir con negativo. Yo simplemente no voy a conectar los negativos, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer es que uno de los cables negativos lo voy a conectar a uno de los pines del relé, y este otro negativo lo voy a conectar al punto llamado común del relé. El relé tiene tres entradas o tres salidas. La del medio es la común. Entonces esta la voy a conectar en el medio, que es el común. Para ello vamos a utilizar un pequeño destornillador y vamos a realizar la conexión en común. Y el otro cable, el negativo del timbre, lo voy a conectar en la salida donde dice NO, lo que traduce normalmente abierto. ¿Qué significa normalmente abierto en un relé? Un relé tiene el común, tiene un normalmente abierto y tiene un normalmente cerrado. El normalmente abierto en un relé significa que la corriente va a entrar siempre por el común. Yo al conectar esto, vamos a conectarlo a la corriente. Voy a conectarlo. En ese momento hay corriente. En este momento la corriente está entrando por este cable negativo al relé. La corriente entra por el cable negativo al relé, y en este momento la corriente debe salir o está saliendo por el puerto que dice normalmente cerrado. Para explicar un poco mejor el funcionamiento del relé, ¿verdad? Debemos de conocer las tres salidas. Esta salida que vemos aquí en el medio, esta que vemos acá en el medio, esta es el común, ¿verdad? Significa que la corriente negativa está entrando por aquí en este momento. La corriente negativa está entrando por aquí, ¿verdad? Este que está acá es normalmente cerrado, y este donde tengo conectado el otro cable del timbre es normalmente abierto. En este momento, de aquí a acá hay un puente interno, significa que la corriente que entra por aquí en este momento está saliendo por acá. Si yo conectara el timbre, el cable de este lado, el timbre estaría sonando en este momento. Y este es normalmente abierto. Entonces, cuando
Cuando a la hora que yo parametricé se active, la placa va a mandarle una señal negativa o de tierra al módulo relé, y el módulo relé va a dejar pasar la corriente de aquí a este pin. Y cuando el módulo relé deje pasar la corriente, la sirena va a sonar. Lo que va a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer un pequeño puente para demostrarle lo que va a hacer cuando se active. Cuando se active es como si colocara un cablecito entre este pin y este otro pin, dejando pasar la corriente, y se activaría el timbre. Lo que va a pasar sería esto. Vamos a tratar de hacer el puente para que ustedes lo puedan ver. Es un poco incómodo, voy a tratar de hacerlo. Ahí conecté un cable, como lo pueden ver, y voy a puntear con el de arriba. Eso es lo que va a hacer el relé. Va a ser un pequeño puente, pero no lo va a hacer manual, sino que lo va a hacer de forma automática cuando se active. Entonces, de esta forma hemos realizado la conexión final de nuestro módulo relé a nuestra sirena. Les voy a montar este circuito en una caja similar a esta. Este es otro timbre que yo diseñé acá, ¿verdad? Donde tenemos los mismos componentes, ¿verdad? El módulo LCD, el módulo relé, pero la placa que tengo adentro es una placa diferente, es una placa SP8266, una placa diferente, donde tenemos una programación similar, solo que bajo el entorno de desarrollo Arduino, la cual es un poco más complicada que la programación en BitBlock, es un poco más avanzada, y también estoy utilizando en esta alarma, utilizo un módulo reloj diferente al módulo reloj que utilizo en esta placa. Aquí inicialmente utilizo un módulo reloj que no tiene conexión cuadrado C, es un módulo reloj diferente que utiliza 3 pines de transferencia de datos, mientras que en esta placa utilizo un módulo reloj de conexión tipo I cuadrado C que utiliza solamente 2 pines para la transferencia de datos. Este es el programa que yo utilicé para programar desde Arduino. Entonces, lo que yo les decía inicialmente, para programar desde Arduino, lo primero que debo tener en cuenta es seleccionar la placa correcta. Para ello entramos a herramienta, nos vamos a placa, y en placas debemos escoger la que dice Arduino BT. Seleccionamos Arduino BT, que ya está seleccionada, y debemos verificar también de que en procesador me aparezca el procesador ATmega 328P. Teniendo esas dos configuraciones podemos procesar o podemos programar, ¿verdad? Ahora, este programa yo lo tomé de la página del profe García, que es un ingeniero experto en programación Arduino, experto en robótica, experto en electrónica. Él es colombiano, a quien yo sigo en mis redes, y él nos permite a nosotros utilizar sus programas, porque él, al igual que muchos, pues nosotros construimos para la comunidad, y nuestro interés es que las demás personas puedan beneficiarse. Entonces yo tomé su programa, el programa del profe, y realicé algunas modificaciones para adaptarlo al timbre. Entonces aquí está toda la programación que se requiere para activar el timbre, ¿verdad? Simplemente yo les voy a dejar este programa en la descripción de este video para que ustedes lo puedan descargar y lo van a cargar a la placa. Recuerden que para cargarlo deben de tener la placa Arduino BT y el procesador ATmega 328P para que lo puedan cargar a la placa. Si no hacen esta selección, el programa no les va a cargar en la placa. Importante con eso, ¿verdad? El programa lo van a cargar, y en este caso, en este programa, yo solamente parametricé una sola alarma. Es decir, en este caso coloqué para que la alarma se encienda a las 7:47 con 0 segundos. Si yo quiero cambiarla, por ejemplo, son las 8:01, yo quiero que suene la alarma a las 8:03. Acá simplemente le cambio el 7 por un 8, el 47 por un 3, no escriban 03, solamente tienen que escribir, es importante que escriban la cantidad de dígitos reales que corresponde a la hora, es decir, 8 tiene un solo dígito, el minuto 3 tiene un solo dígito, no escriban 03 porque le va a salir un error, y no escriban 08 porque le va a salir un error, ¿ok? Y segundo 0.
Entonces ya son las 8:02, vamos a cambiar un poco, coloquemos a las 6:04 para que suene el timbre, ¿verdad? Y procedemos a cargar el programa a la placa. En este momento, en la instrucción de cargar, el programa está compilando y el programa está subiendo. Aquí tenemos en la placa, podemos ver que el programa se está cargando en este momento. Ya terminó de cargar el programa, la pantalla se apaga y se enciende nuevamente y continúa el proceso. En este momento me dice que son las 8:02 minutos 32 segundos. A las 8:04 se deberá activar el timbre y vamos a estar pendientes. Mientras son las 8:04 minutos, tenemos un par de minutos para explicarles un poco lo que hice acá. Bien, nosotros acá programamos una sola alarma. Si yo quiero programar más alarmas, simplemente copio esta instrucción, la copio, la pego debajo, ¿verdad? Y parametrizo una nueva, por ejemplo, control C, copio, y aquí bajito control B, la pego nuevamente y puedo cambiar y puedo colocar la segunda alarma que suene, por ejemplo, a las 8:30. Y aquí tengo programado 2 alarmas, ¿ok? Y de esa forma voy programando la cantidad de alarmas que yo quiera en diferentes horarios. Bueno, acá que le digo que si la hora son las 8 de la mañana y 4 minutos con 0 segundos, activar el timbre, que me ejecute este void llamado activar timbre. Y el void activar timbre es el que tengo acá al final, que se va a ejecutar cuando se active el timbre. El pin donde está conectado el relé, que es el pin número 7, se va a colocar en low. Anteriormente yo les he explicado de que los relés, que son estos dispositivos, se activan con una señal low. Vamos a esperar que el timbre va a sonar. Está a punto de sonar el timbre. 58, 59. Y la alarma se activó por 5 segundos, que es lo que tengo parametrizado en este programa. ¿Ok? Entonces podemos ver que funciona perfecto nuestro timbre automatizado del colegio, ¿verdad? Entonces les sigo explicando. El relé funciona con una señal low. Cuando el relé recibe una señal low, el relé se activa y el relé deja pasar la corriente y es cuando suena la sirena. Bien, importante las conexiones al momento de conectar el relé. Las conexiones están en el diagrama de conexiones que le dejo en la descripción del video y que también se les va a explicar en detalle. En el relé se conectan solamente 2 cables en la salida. Un cable en el donde dice COM o común, que es en el medio, y generalmente debe ser el cable de corriente negativa que va a alimentar el timbre, y por el puerto que dice NO, que es normalmente abierto, va el otro cable negativo. Entonces, ¿cómo conectamos realmente esto? El timbre. En este caso este timbre está alimentado, lo tengo alimentado con un adaptador de corriente para transformar los 110 voltios de la corriente en 12 voltios. Y por aquí van 2 cables, uno que lleva la señal de 12 voltios positiva y otro lleva 12 voltios negativos. Los 12 voltios positivos los conecto directamente al positivo del timbre, y los 12 voltios negativos, ese es el que voy a conectar directamente en el común, y por el normalmente abierto al otro cable que va al negativo del timbre. Entonces así va a ser la conexión, ¿ok? De esa forma va a funcionar nuestra conexión.